Soy la Central de Informaciones y hoy 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. ¿Qué tanto sabe usted de esta enfermedad que se calcula afecta en estos momentos a 200.000 peruanos, cifra que para el 2050 podría verse quintuplicado? Nos acompaña en estos momentos en estudios el doctor Nilton Custodio, director del Instituto Peruano de Neurociencias. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, 200.000 peruanos se calcula aproximadamente que estarían afectados con Alzheimer, una enfermedad que sin duda es dura, pero al mismo tiempo es bastante triste, ¿no? Ver cómo una persona, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros papás, comienzan a la memoria a irse deteriorando y borrando episodios, hasta incluso llega un momento en que ya no pueden andar solos en la calle, no pueden reconocer su propio entorno. Es correcto. Quienes más sufren son los familiares, los cuidadores y los cónyuges o hijos del paciente, porque el paciente tiene una anosognosia, es decir, una incapacidad para reconocer su enfermedad. El paciente actúa porque tiene algunas habilidades que ha perdido la memoria, ha perdido la orientación, ha perdido la capacidad de comunicarse, el lenguaje. Pero estamos hablando de pacientes en estadios moderados a severos. El kick del asunto debería ser tratar pacientes con problemas de memoria episódica, es decir, problemas que no recuerdo lo que almorcé yo hace 1 o 2 horas, o que no recuerde lo que hice yo el día de ayer. Ese es problema de memoria episódica. Y hay otros problemas que también empiezan en esta enfermedad, que es problemas de lenguaje, la dificultad para denominar algo tan simple como su zapato que tiene puesto. Te dice todas las características que tiene el objeto, te dice pásame eso para ponerme en los pies, pásame eso de color negro, pásame eso que me regalaste, pero no dice la palabra zapato. ¿Esas son algunas señales que podrían detectarnos que alguna persona está padeciendo de Alzheimer? Digamos, si no comienza a olvidar lo que almorzó hoy día, se comienza a olvidar cómo llamar a las cosas. Es correcto, esos son los síntomas iniciales, esos son los problemas de la memoria episódica. Luego aparecen ya los problemas para denominar, que son problemas iniciales del lenguaje. Luego tiene dificultades para manejar ya los objetos un tanto tecnológicos, tiene dificultad para aprender a manejar un celular o un móvil, o dificultad para calentarse un pan en un horno microondas, le cuesta abrir la puerta, le cuesta calcular los tiempos o el minuto o los segundos que tiene que poner para ese pan, por ejemplo. Eso le va costando. Entonces, esta pérdida de memoria y de orientación y de lenguaje afecta ya su vida. Eso se llama demencia. Claro, porque estamos hablando de es progresivo, pero implica una afectación en el comportamiento social, comportamiento laboral. Imagino que llega un momento en que ya no pueden desempeñar ciertas actividades. Si es una persona que trabaja en una oficina y le cuesta ya recordar la clave de acceso a su ordenador, va a tener problemas. De repente es una secretaria que tiene que tomar notas y empieza tomando muchas agendas y después no se acuerda qué es lo que está anotando y para qué lo está anotando. Eso es difícil. Actividad, ¿no? Hasta una actividad más manual, por ejemplo, me imagino un albañil que de pronto ya no recuerde qué es lo que está haciendo en ese lugar o que ya no reconozca a las personas con las que está en su propio entorno laboral. Es cierto. ¿No? Desafortunadamente, la mayoría de pacientes llegan a nuestros consultorios cuando tienen un problema de conducta. Eso quiere decir, se levantó en la madrugada para ir a trabajar a las 3 de la mañana cuando hace 20 años que dejó de trabajar. Es una agitación psíquica nocturna, es una desorientación en el tiempo. ¿Y esa etapa el paciente ya tiene un síntoma moderado o avanzado de la enfermedad. Cuando nosotros entrevistamos a las esposas o a los hijos, cuando empezaron sus primeros problemas de memoria episódica fueron hace 4 o 5 años. Para las familias esos síntomas no les toma atención, consideran que es parte de su envejecimiento, lo cual es falso. Y en ese periodo, digamos, que se perdió, que no se le dio mucha importancia, ¿el deterioro es rápido? En general, cuando un paciente empieza a perder la memoria episódica, pasan entre 14 a 15 años hasta para quedar postrado y dependiente total de sus actividades. Ahora, hablábamos de la importancia en ese tipo de enfermedades de la familia, del entorno, ¿no? Porque son principalmente los que asumen el rol de los cuidadores. ¿Ellos necesitan algún tipo de preparación especial? Sí, es fundamental, porque generalmente los cuidadores suelen ser los cónyuges que tienen la misma edad del paciente. O en algunos casos los hijos, ¿no? Claro. Mayores. En el Perú, el 80% de cuidadores son mujeres. O son las hijas mayores o son nueras que han dejado de trabajar para dedicarse al cuidado. Por lo tanto, sufren mucho la enfermedad. Terminan
cansándose del padre, cansándose del cónyuge por cuidar las 24 horas. Lo que recomendamos es tener cuidadores a tiempo parcial que vayan cambiando, porque un cuidador se va a agotar fácilmente. ¿Quién es un paciente vulnerable para padecer Alzheimer? Ok, hay factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. El factor principal es la edad. ¿A partir de qué edad tendríamos Desde los que tener 65 a los 69 años de edad tú tienes 1 de 100 posibilidades de tener demencia de la enfermedad de Alzheimer. Pasas los 70 y los 75 ya tienes 1 de cada 4 posibilidades. Por encima de 80, 1 de cada 2 tiene enfermedad de ¿Esta Alzheimer. enfermedad es hereditaria? Es decir, si mis papás tuvieron, mis abuelos tuvieron, ¿es probable que yo también la tenga? Felizmente la parte genética es de baja proporción. 1 a 3% de casos son genéticos, la mayoría son esporádicos. Eso quiere decir que la tengo yo de repente, la tuvo mi tatarabuelo y la podría tener mi bisnieto, pero no hay una cadena de sucesión en cuanto a la enfermedad. ¿No? O sea, si mis papás tuvieron Alzheimer y mi papá tuvo, no necesariamente yo voy a tener, ¿no? Es importante que hay que precisar a qué edad empezó la enfermedad en tu padre. Si tu padre empezó antes de los 60 años de edad, es muy temprano para tener una enfermedad demencial, es probable que eso sea genético. ¿Qué podríamos hacer para prevenirla o en todo caso para retrasarla? Ok, entonces el segundo factor que yo quería comentar, aparte de la edad, que eso no hay vuelta atrás, es vivir sano, es decir, comer bien, ejercicio aeróbico, poco estrés, cuidar su presión arterial, sus niveles de glucosa y dormir bien. Bueno, pero esas son recomendaciones que aplican, digamos, para todo, ¿no? O sea, tener una buena alimentación, dormir bien, ejercitarnos, pero digamos, en temas cerebrales o de inteligencia, ¿hay algo que tengamos que tener en cuenta? O sea, el tipo de actividades en particular o no necesariamente. Ahí hay un factor muy importante que es el nivel de educación. Los iletrados o los bajos niveles de educación tienen más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿A qué se debe? ¿Que el cerebro se ha desarrollado poco? Se llama reserva cognitiva. Desarrollan pocas capacidades de conexiones neuronales que se hace muy evidente tempranamente. Pero hay un término muy interesante porque nuestros ancestros que hablan quechua y que tienen que venir a la costa y aprender un segundo idioma y sobresalir a pesar de tener solo primaria o menos de primaria, logran ser exitosos empresarialmente. Ellos tuvieron que venir a la costa solo hablando quechua, aprender español y luego sobresalen muy bien en su vida. Eso tiene que ver con el aumento de conexiones neuronales. Se ha demostrado, no en Perú todavía, pero en la India, la gente que es bilingüe tiene menos riesgo de desarrollar demencia que los que solo son monolingües. Ahora, digamos, para la gente que nos está viendo en estos momentos y de pronto dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo los recursos ahorita para seguir estudiando, o de pronto simplemente no tengo ganas de seguir estudiando. Digamos, leer las noticias, leer libros, no sé, desarrollar estos cuestionarios o de pronto crucigramas, ¿eso también puede ayudar a agilizar, ejercitar el cerebro? Sí, es importante, pero la interacción social es muchísimo más importante. Te activa 5 áreas cerebrales, mientras que leer o que llenar crucigramas te activan 1 o 2 áreas cerebrales. Interacción social, que si estás, salir a un parque, digamos, conversar. Sí, pelear, discutir, renegar, eso es mejor que estar solo leyendo o mirando noticias. Es mejor discutirlas, conversarlas, que eso activa más áreas cerebrales. Hacer, por ejemplo, un recuento de todo lo que hice en el día, ¿ayudaría? De pronto llegar a la noche y voy recordando paso por paso todo lo que hice en el día, y si de pronto algo no lo recuerdo, podría ahí darme una señal, ¿no? No es una recomendación porque te genera una situación de estrés, de ansiedad que es innecesaria. Muy bien. Doctor, usted nos hablaba que una vez que se detecta esa enfermedad, son aproximadamente unos 14 años que comienza la degeneración de la misma. ¿Qué se puede hacer en ese tiempo? ¿Qué tratamientos hay? Ok, actualmente tenemos medidas no farmacológicas, que significa dar calidad de vida al paciente, y en el otro lado hay tratamientos farmacológicos. Por lo no farmacológico, ¿de qué estamos hablando? Ok, estamos hablando de, por ejemplo, terapia musical. Se ha demostrado que la música disminuye la agresividad y la agitación psíquica nocturna de los pacientes que ya tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Eso es algo que uno mismo como familiar, uno mismo en casa puede Sí, hay que tener en cuenta que no es la misma música para todos, depende de cómo viviste tu infancia y tu juventud, qué música viviste ahí, esa es la música que te va a recordar y que te va a hacer sentir tranquilo. Ah, qué interesante. ¿Y bajo prescripción médica? Tratamientos médicos, en estos momentos existen tratamientos sintomáticos para mejorar los síntomas de conducta,
para mejorar la funcionalidad y para tratar de estabilizar los síntomas cognitivos, es decir, no mejoras memoria, ni lenguaje, ni orientación, ni cálculo, pero das mejor calidad de vida. Para eso existen muchos tratamientos que lo que buscan es detener la evolución muy rápida de la enfermedad. Logramos con los tratamientos detener la evolución entre 2.5 a 3.5 años, no podemos hacer más. Claro. Para eso necesitamos otras estrategias de tratamiento que se llaman tratamientos modificadores de la evolución de la enfermedad. Todos esos tratamientos se pueden, digamos, aplicar cuando el paciente está en una fase primaria, en una fase secundaria, ya cuando la enfermedad ha avanzado muchísimo, o... Sí, hay indicaciones precisas de los medicamentos para estadio leve, para estadio moderado o para estadio severo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, doctor, ha sido usted bastante claro. Me quedo entonces con eso que usted dijo, que hay que darle importancia, ¿no? Cuando de pronto una persona mayor en nuestra familia comienza a olvidar algunas cosas, no sabe ya cómo nombrar a muchas otras, porque ya hay una clara señal de que podrían estar padeciendo Alzheimer. Sí, esto podría ser un síntoma de alarma, no necesariamente significa que desarrolla la enfermedad, pero hay que tomar atención para hacer una evaluación completa. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Estuvo con nosotros en estudios el doctor Nilton Custodio, director del Instituto Peruano